Iba a estar acá. Los aviones, los tiempos de los aviones a veces no nos permiten cumplir con los horarios, pero está por teléfono. Juan Manuel, bienvenido a Interrogantes, buen día. Muchas gracias por la invitación, en este caso telefónica. Bueno, no hay problema. Bueno, sorprendió al ambiente político esta definición del jueves en la noche de voy a ser candidato a senador nacional. Y un comunicado que dice no había forma de mirar al costado. Te lo pide la gente. Sí, ¿sabes qué pasa? Tiene que ver con la responsabilidad que uno tiene como dirigente político. Frente a una situación como la que se vive, en donde sistemáticamente se están avasallando los derechos de los salteños a lo largo y a lo ancho de la provincia, como pasa en toda la Argentina, un gobierno nacional que no solo tiene un nivel de centralismo asfixiante, sino que parte de la negación absoluta de lo que significan los derechos sociales en Argentina. Entiendo que si nosotros no le ponemos freno a eso en tiempo y forma, esto puede ser mucho más grave para no solo para la calidad de vida de los argentinos hoy, sino fundamentalmente es un golpe letal al futuro de Argentina. La Ujú. Argentina, más allá de las crisis que vivimos en los últimos tiempos, ha tenido una fortaleza importante por un Estado presente que ha garantizado salud, educación, seguridad, justicia, desarrollo económico, y lamentablemente estamos frente a un gobierno que está atentando contra todo eso. Ujú. Pues es que justamente hoy se conoce una encuesta de Subán Córdoba, este fin de semana, en realidad se conoció la encuesta de Subán Córdoba, donde muestra una caída en la imagen de Milei, pero llamativamente hay un dato, hay mucha gente, el 53%, que dice que Milei representa un riesgo para la sociedad, en línea con lo que vos pensás y con lo que vos decís. Mira, el nivel de violencia en el cual, el espiral de violencia en el cual está poniendo a la Argentina, es complejo no solo por las formas, en definitiva me tiene sin cuidado las formas del presidente. El problema es que la violencia significa, por ejemplo, agredir a una familia con discapacitado. Bueno, está en movimiento porque está viniendo precisamente para acá y perdimos la comunicación en este momento. Ahí está, ahí volvió. Ahora te escuchamos, Juan. Y lo perdimos nuevamente. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. A ver. Hola, hola. Ahí Ahora me sí, escuchas. ahí te Acá. escuchamos nuevamente, sí. Lo que te decía es que frente a todo lo que pasa, si no actúas, en alguna medida terminas siendo cómplice, ¿no? Por Uh -huh. eso me parece que como dirigente tenés la obligación de actuar. Y cuando vos hablas como dirigente, la obligación de actuar supongamos que pasó la elección, que sos electo y que te sentás en una banca en el Senado de la Nación, ¿cómo se actúa desde el Senado de la Nación con un presidente que veta o que amenaza vetar todo lo que trate ese Senado? Primero, conseguir las mayorías necesarias, porque de eso se trata la democracia, en donde si nosotros obtenemos, por eso es importante que en esta elección la gente entienda que es importante votar representantes de los salteños frente al poder nacional y no delegados del poder nacional frente a los salteños. O sea, vos pensás que aquellos que se plantean y se postulan desde la Libertad Avanza te dicen abiertamente que ellos son los delegados de Milei. Bueno, yo lo que quiero es que no votemos delegados del presidente. Yo quiero que votamos gente de Salta para que vaya a enfrentarse con ese poder nacional, ¿no? Uh -huh. También se conoce hoy que de aquel préstamo de 12.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional a Argentina, Caputo ya se gastó prácticamente el 60%. ¿Será el Congreso que viene el que empiece a poner frenos al endeudamiento argentino? Mira, lo tenemos que hacer, lo veníamos planteando y yo lo vengo planteando desde el primer día. O sea, es todo ficción. O sea,
primero se está castigando a gran parte de los argentinos a través de un plan de gobierno total y absolutamente deshumanizado. Pero inclusive los supuestos éxitos económicos, la estabilidad y demás, es una ficción que cuesta carísimo sostener, porque ese tipo de milagro, digamos, el planteo del milagro, ¿viste? Yo soluciono los problemas de la Argentina en un año. Los problemas estructurales de la Argentina no se solucionan en un año, necesitan un trabajo articulado, necesitan un trabajo responsable y sustentable. Lo que están haciendo es solamente generar a través de una ingente cantidad de dólares de deuda y de deuda y de deuda, sostener una especie de estabilidad artificial que el día que haya que pagarla nos va a costar inclusive mucho más caro que lo que nos viene costando hasta ahora los endeudamientos de todos los anteriores gobiernos, ¿no? En la maduración de la decisión de la candidatura te hemos visto reunido con distintos sectores, con la gente de Vialidad Nacional, ha sido una de las últimas. ¿Cuál es la sensación o cuál es la manifestación de esa gente, de ese trabajador que lleva tantos años en un organismo del Estado? Mira, no solo la gente que trabaja en organismos del Estado, ciudadanos que están siendo perjudicados por las políticas públicas de este gobierno, lo que te piden es ¿cuándo van a parar a Milei?, te dice la gente. O sea, así de sencillo, es cierto, tenemos que plantear un programa de gobierno sustentable a futuro, tenemos que generar una alternativa superadora, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero primero hay que parar esta locura, porque si nosotros seguimos con esta espiral, mañana ya nos quedamos sin viviendas nacionales, nos quedamos sin en cualquier momento nos quedamos sin el Garrahan, nos quedamos sin el Banco Nación, nos pretendieron que nos quedemos sin vialidad, por suerte lo paró la justicia, o sea, hay que parar esto porque da la sensación de que no terminan, ¿no? Exactamente. ¿Por qué hay que votarlo a Juan Manuel Urtubey en octubre, cuando ya fue gobernador, ya fue diputado nacional? ¿Por qué te metés de nuevo en la política partidaria, en la política electoral? Porque siento la obligación moral de hacer algo. Yo estaba afuera, yo me fui de la función pública cuando terminó mi mandato, después de cumplir 12 años de gobernador, y ya hace 6 años que no estoy afuera de la función pública. ¿Y sabes qué pasa? Cuando vos estás viendo que todo aquello que se construyó, no en un año, en 2, en 10, en prácticamente 200 años, viene alguien frente obviamente al hartazgo de la gente, producto de pésimos gobiernos anteriores, todo eso, y viene alguien con el solo objeto de romper todo, alguien tiene que trabajar para detener eso. ¿Por qué lo hago yo? Porque me hubiese encantado que eso se pueda hacer y que yo no tenga por qué involucrarme nuevamente, que haya obviamente nuevos dirigentes que asuman esos desafíos y todo, pero hasta que eso suceda, frente a la emergencia, alguien tiene que reaccionar. Y bueno, y sinceramente no solo la dirigencia política, la gente me lo plantea, y por cierto también es una obligación moral, como te decía, ¿no? Quedarte tranquilo diciendo, bueno, yo hago la mía, con tal, en definitiva estoy tranquilo, me parece que es por lo menos una ética en la cual yo no me siento cómodo. Para mí, lo que se necesita en la Argentina es una construcción colectiva con gente que sea capaz de hacerlo, ¿no? En el caso de Salta, el 43% de nuestro padrón está compuesto por chicos de 35 años para abajo, de 35 a 16, muchos de los cuales tenían apenas 10, 11 años cuando vos eras gobernador por primera vez. ¿Cómo se enamora a estos chicos? ¿Cómo se los vuelve a la política, teniendo en cuenta que muchos de ellos son más partidarios de La Libertad Avanza? Mira, solamente expresando y demostrando que se pueden cambiar las cosas, saliendo de la resignación, planteando que realmente se puede parar esto. Yo entiendo que puede haber gente que crea que la solución está ahí. Yo creo que la mayoría de los argentinos pensamos distinto, y lo que tenemos que hacer es que aquella mayoría de argentinos que pensamos distinto tengamos la oportunidad
de realmente construir ese país que nos debemos y no terminar siendo en alguna medida víctimas de esta situación, ¿no? Uh-huh. ¿El frente que vas a representar está en construcción? ¿Ya está definido? ¿Ya hay definiciones en cuanto a quiénes van a acompañarte? Mira, nosotros lanzamos obviamente esta iniciativa, la invitación a muchos otros espacios políticos y sociales para que participen, y junto con eso vamos obviamente a definir cómo se plantea la representación. Si justamente yo asumo este compromiso, es porque es inocultable que el nivel de representatividad que yo pueda plantear le puede dar competitividad al espacio. Si no, como te decía al principio, no tendría sentido que yo sea candidato, ¿no? Uh-huh. ¿Ha habido alguna comunicación con el gobernador, con la gente de gobierno, en el sentido de lograr algún apoyo hacia este sector? Yo hablo con frecuencia con el gobernador, como lo he hecho siempre, pero él ha planteado con mucha claridad que, en definitiva, primero, el gobierno no se involucra en campañas y obviamente cada dirigente lo hará individualmente como le parezca. Al haberse desdoblado la elección provincial, está claro que la discusión de la provincia ya se dio, ya quedó zanjada, ya el pueblo salteño se ha manifestado y la mayoría hemos acompañado justamente el planteo del gobierno provincial encabezado por el doctor Gustavo Sáenz, y hoy lo que estamos discutiendo es otra cosa. Gustavo conduce un gobierno en la provincia en donde obviamente que muchos que lo acompañan, como yo, estamos en contra del gobierno nacional, pero también hay otros dirigentes que acompañan al gobernador y tienen una mirada distinta, y me parece que en eso tenemos que respetarlos, ¿no? Uh-huh. ¿Comienza una gira de Urtubey por todo el interior provincial a partir de ahora? Mira, hay dirigentes que me van invitando. Ahora justamente me estoy yendo un ratito a Güemes, a Camposanto, estoy recorriendo algunos municipios, pero en la medida en que sirve para ir esclareciendo esta idea. Uh-huh. Bueno, hay gente que dice queremos que Juan Manuel vuelva, y hay gente que dice ya estuvo y dejó muchos puntos pendientes. ¿Qué le decís a esa gente? Muchas de las cosas que nos quedaron por hacer tienen que ver con un modelo de país que hay que cambiar. Un país tan centralista como la Argentina, hay veces que no te deja oportunidades de las provincias para generar estos cambios. Bueno, quiero tratar de hacerlo, pero de todos modos me queda clarísimo que en definitiva lo que tenemos que entender es que lo que hoy tenemos que discutir es saber de qué manera nosotros vamos a lograr esa representación. Cada uno de nosotros, es cierto, vos decías, ya nos conocemos. Uh-huh. Deberemos pensar cuando vayamos a votar, es cierto, yo ya fui gobernador, muchos otros que se postulan también ya tuvieron muchos cargos y tendrán que explicarle a la gente qué hicieron desde ese lugar. Hablando de eso, justamente de los otros gobernadores o otros sectores, en este momento, Juan, a la gente que escucha por radio le cuento que en este momento está entrando al estudio, hablando de esos otros gobernadores y de esto que vos decías, de lograr el consenso en el Senado de la Nación, de encontrar las fuerzas en el Senado de la Nación, es necesario también hablar, si bien vos dijiste soy un representante de los salteños y quiero representar a los salteños, ¿es necesario establecer diálogos y contactos con las otras fuerzas de otras provincias? Sí, definitivamente, y sobre todo acá hay un enorme trabajo que se está haciendo a nivel regional, a nivel del Norte Grande, con trabajo articulado entre los gobernadores de provincia. Uh-huh. También hay un fuertísimo trabajo en todo el Parlamento del NOA, que uno de los que lleva adelante ese trabajo es el vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco, que requiere un correlato con nuestro trabajo en el Congreso Nacional. Uh-huh. Y por eso me parece que es muy importante que nosotros podamos empezar a plantear esas cosas como la verdadera agenda nuestra, uh-huh. Más allá que la discusión partidaria, más allá que la discusión de poder. Pero esencialmente lo que nosotros tenemos que entender es que hoy hay un tema central, y nosotros acá en la región lo vemos con claridad, hoy tenemos un gobierno que hace
que somete a la gente, y sobre todo a nuestros vecinos salteños y demás, a padecimientos permanentes. Nuestro planteo es, la gente debe ser la beneficiaria del gobierno, no el que padece el gobierno. Es un cambio estructural de fondo. No es una cuestión, a ver, ¿qué cosa harías mejor que lo que hace Milei? No. Hay que hacer algo totalmente diferente. El límite indudablemente es Milei, pero lo que muestra, digamos, las encuestas es esto, ¿no? Esa caída de imagen, pero esta gente que dice, ya soy antimileísta. En ese esquema, los gobernadores con los legisladores van a jugar un rol fundamental. Sí, pero como digo, creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a vivir en una Argentina con instituciones sólidas, en donde la representación parlamentaria, así como hacía referencia al Parlamento del NOA y al trabajo de nuestro vicegobernador, paralelo al trabajo que hace el gobernador, todos en la misma dirección, pero como cada uno con su responsabilidad, también lo tenemos que hacer en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque en el Congreso Nacional nosotros no necesitamos gente que vaya a cumplir instrucciones de otra gente que no sean los salteños, los ciudadanos salteños, que hay un importante porcentaje de ellos que quiere que le digamos basta al ajuste y a estas políticas que están haciendo sufrir a nuestros jubilados, a los discapacitados, a todas las familias que están sufriendo alguna vulnerabilidad. Y hoy seriamente lo estamos viendo con todos los sectores de la pequeña y la mediana empresa que están sufriendo seriamente el embate de un gobierno nacional que es total y absolutamente deshumanizado, ¿no? ¿Alguna vez en una gira por el país, cuando estabas en la campaña nacional, planteaste la necesidad inclusive hasta de modificar, no la forma de gobierno, pero sí que tenga un rol preponderante el Parlamento y hasta la figura de un jefe de gabinete o una suerte de primer ministro? ¿Es el tiempo de plantearlo nuevamente? Mira, los desajustes que está haciendo este gobierno nos van a obligar a pensar en esas cosas. Yo sé que hoy, frente a los problemas que tenemos, parece ciencia ficción discutir de esto, pero yo quiero advertir sobre la preocupación que al principio éramos pocos, hoy cada vez es más gente la preocupada de un gobierno nacional cada vez más autocrático con una fuerte tendencia autoritaria. Entonces, ¿por qué es importante evitar que tenga mayoría el gobierno? Porque vamos hacia un régimen autoritario en la Argentina, y eso no es bueno. Yo entiendo que hay gente que está descontenta con la democracia, pero no hay sistema mejor que el democrático. Tenemos que garantizar, paradójicamente, frente al actual gobierno, necesitamos reaccionar para garantizar nuestras libertades. Parece que un gobierno que declama la libertad daría la sensación que es de los que más las está afectando, ¿no? Exactamente. La salida, ¿es similar a la del 2001 o esto es completamente distinto porque vamos a encontrar un panorama, como decía, con un nivel de endeudamiento superior al que teníamos en aquel momento? Pero estamos viviendo una situación parecida: endeudamiento, fuerte pérdida de competitividad de nuestros sectores productivos y una política monetaria que total y absolutamente artificial, con lo cual no se sostiene con la economía real. Va a ser realmente un problema grande salir de esto, y lo vamos a tener que hacer entre todos, como se hizo a la salida del 2001. Yo creo que va a tener que ser parecido, sí. Con una suerte de gobierno también parlamentario. Y me parece que vamos a tener que trabajar por lo menos con un gran acuerdo nacional, porque la Argentina necesita grandes acuerdos que te den previsibilidad, no necesita la salida de un líder mesiánico que nos venga a salvar, todo lo contrario. En algún momento planteaste la avenida del medio, ¿no? Como una tercera posición. En esta no hay oportunidades. ¿Sabes qué pasa? Se rompió esa Argentina de la convivencia democrática, aún con grieta, eso. Había un ámbito de debate, de diálogo político. Hoy se terminó todo eso. Hoy estamos frente a una situación realmente muy compleja. O sea, estamos frente a alguien que niega los principios planteados en el propio preámbulo de la Constitución Nacional. O sea, estamos frente a algo que no tiene nada que ver con lo que nuestro ordenamiento constitucional y nuestro contrato social argentino. Entonces, frente a eso, no hay
punto medio, puede haber punto medio frente a diversas matices de ejecución de políticas públicas. Pero lo que Milei vino a plantear a la Argentina, él mismo lo dice, yo valoro su honestidad intelectual, es una batalla cultural. Él quiere instalar la cultura sajona protestante en donde el éxito económico y el individualismo son los motores de la sociedad. Y yo creo que nuestra Argentina se ha formado sobre la base de la solidaridad. Lo heredamos de la democracia, digamos, de la doctrina social de la Iglesia, de la democracia que vino junto con aquellos que vinieron como inmigrantes, también obviamente de nuestros pueblos originarios. O sea, hay una cultura que construyó esta sociedad democrática desde la solidaridad y no desde la competencia, desde el individualismo salvaje, digamos. Y eso me parece que frente a eso no hay punto medio. Juan, gracias por venir, por gracias favor, por atendernos esta mañana. Te vas a Güemes. Exactamente, ahora en un ratito. Así es. Bueno, nosotros nos vamos, será hasta mañana si Dios quiere. Abrazo grande.